Buenas a todos, yo soy Cristian Pimi y esta es nuestra tercera clase del curso de Inteligencia Artificial. Espero que las dos primeras las haya aprovechado al máximo y en esta te va a volver y vas a sacarle un mayor provecho. Como lo hemos dicho anteriormente, en esta clase lo que queremos es que tú comiences con unas bases y a medida que vayas avanzando vayas escalando y ya es de ti de cómo vas a utilizar todas esas herramientas que te estamos dando. Realmente son herramientas muy potentes, pero es de cada persona como le saque el mayor provecho. Y vamos a comenzar hablando de varias técnicas interesantes. Nuestra primera técnica es refinamiento de preguntas. A veces nosotros hacemos preguntas muy vagas hacia la herramienta y queremos que nos haga la cosa más precisa del mundo. Con esta técnica, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a hacerle preguntas buenas, pero la misma herramienta se va a encargar de darnos unas preguntas más potentes para que nosotros miremos si es lo que queremos preguntar y si no lo ajustamos y ahí comenzamos. Entonces vamos a comenzar con esta. El prompt va a ser, en ahora en adelante, cada vez que te haga una pregunta, sugiere una mejor versión de la pregunta y pregúntame si me gustaría usar esa en su lugar. Claro que estoy para ayudarte. A partir de ahora, cuando me hagas una pregunta, me parabrasea diciendo estoy entendiendo lo que me quiere decir, siempre estoy dispuesto a colaborar. Adelante, hazme la primera pregunta. Voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué el cielo es azul? A veces la mayoría de gente nos hacemos, los pequeños también hacen esta pregunta. Aquí nos dice, mira, ¿te gustaría usar una versión mejorada de la pregunta? ¿Cuál es la explicación científica detrás del color azul del cielo? Entonces aquí obviamente me está cambiando y me la está puliendo la pregunta que le estoy haciendo. Eso lo puede explicar en todos los aspectos. Le contestamos que sí y aquí me dice, bueno, perfecto. Sobre esta pregunta mejoró la misma inteligencia artificial. Comencemos. Entonces, perfecto. Aquí está la respuesta a tu pregunta. El color del cielo es así, se da el fenómeno llamado dispersión de Rayleigh. Y aquí nos comienza a dar la explicación de por qué el cielo es azul. Pero a una pregunta que le hicimos muy básica, la reafina y comienza a hacernos algo mejor. ¿Cómo se puede hacer más productivo? Es una pregunta muy vaga. ¿De qué me estás hablando? ¿Productivo en qué? Entonces aquí, ¿te gustaría una versión? ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas para aumentar tu productividad? Aquí me mejora la pregunta, pero no estamos siendo tan específicos y me da varios temas sobre la pregunta que le estamos diciendo. ¿Cuáles son los temas que podrían funcionarnos? La siguiente herramienta que vamos a ver, que también va a ser potentísima, que es el verificador cognitivo. Y es que le vamos a dar una pregunta, pero ante esa pregunta le vamos a dar una regla para que el mismo programa entienda mejor lo que le estamos preguntando y nos saque más información para que él entienda mejor y nos dé un mejor prompt. Vamos a comenzar. Este es el prompt que vamos a utilizar. Cuando le hagan una pregunta, sigue las siguientes reglas. Genera una serie de preguntas adicionando que ayudará a responder con una mayor precisión la pregunta que estoy dando. Combina las respuestas a las preguntas individuales para producir la respuesta final a la pregunta general. Entonces aquí me dice, entiendo, a partir de ahora cuando hago una pregunta sugeriré la siguiente es, analizaré la pregunta. Aquí me está parafraseando de una vez lo que estamos haciendo. Generaré preguntas adicionales, responder las preguntas individuales y combinar las respuestas. Entonces comenzamos. ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas para aumentar la productividad? Que es con el prompt mejoró, nos reafinó el tema. Entonces mira que estamos cogiendo un prompt anterior. Tú aquí dice adelante. Excelente, aquí están unas preguntas adicionales que te pueden ayudar a responder con mayor precisión. ¿Cuál es el entorno de trabajo del cual las personas buscan aumentar su productividad? ¿Cuáles son las principales áreas que las personas desean aumentar su productividad? Ejemplo, trabajo, estudio. ¿Cuáles son los desafíos específicos en que enfrenta la persona en términos de productividad? ¿Cuáles métodos has utilizado para aumentar la productividad y qué resultados has tenido? Hace varias preguntas, que es lo que le estamos diciendo, genera varias preguntas. Ahora vamos a responder las preguntas que nos dio. Dice, hacia la primera, proyectos personales. La segunda, ¿cuáles principales áreas en las que las personas desean aumentar la productividad? Entonces yo le estoy diciendo cuáles son mis principales áreas. Tercero, ¿cuál es el desafío específico? No me da el tiempo de finalizar las tareas propuestas y no avanzo en el trabajo lo esperado y ando sin ganas. Entonces aquí le estoy diciendo de otra forma que estoy como un poco desmotivado. Cuarto, ¿qué métodos has utilizado? ¿Cuál efectividad? Pomodoro, resultados excelentes, lista de chequeo, resultados muy buenos, meditación, resultados muy buenos, multitasking, resultados buenos. Entonces, frente a todas estas preguntas que le estamos haciendo, ahora viene la tercera parte del prompt que le dijimos. Combina las respuestas individuales a la pregunta adicional para generar una respuesta final a la pregunta original. Entonces comienza aquí a combinar todo esto y ya nos dice, ven, acorde a lo que tú nos acabaste de decir, mi recomendación es para que sean más productivos, establecer metas,
planificación, gestión de tiempo, técnica Pomodoro, evita el multitasking, mantente motivado, cómo podemos hacernos motivados, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hacer hacia qué audiencia va. Hacia qué audiencia va mi pregunta. Esto lo vimos muy al principio, pero aquí vamos a profundizar mejor. Entonces, explícame qué son los proyectos. Suponga que no tengo ningún contexto de qué es un proyecto. Entonces, la audiencia es alguien que no sabe para nada de qué es proyectos. Claro que sí, permite explicarme y aquí va a comenzarme a decir qué son los proyectos, objetivos, tiempo limitado, recursos, organizaciones, etcétera, etcétera. Podría darte en la construcción y algunos ejemplos sobre esto. Entonces, ahora le voy a decir lo mismo, pero la audiencia objetivo piensa que yo soy Cristóbal Colón, el que necesita una explicación de qué es un proyecto. Entonces aquí va a decir, explícame qué son los proyectos, supongo que yo soy Cristóbal Colón. Por supuesto, permíteme explicarte qué son los proyectos. Como Cristóbal Colón podrías considerar un proyecto como la misión de exploración y descubrimiento de nuevos territorios. Un proyecto es un conjunto de actividades planificadas. En el contexto de exploración, tu proyecto sería viaje hacia el nuevo mundo. Y comienzanos el ejemplo. Y como Cristóbal Colón, que es cada una de las cosas. O sea, aquí nos da un contexto muy hacia la audiencia que va. Entonces le voy a volver a decir lo mismo. Explícame qué son los proyectos y suponga que soy un youtuber famoso. Entonces me vuelve a explicar qué son los proyectos, pero hacia el campo del youtuber famoso que le estamos diciendo. Primero, objetivos. Cada proyecto emprenderá es un objetivo específico como entender, educar, informar, inspirar a tus seguidores. Recursos. Está muy dado hacia las métricas, hacia los videos de YouTube, la planificación de los videos, etcétera, etcétera. Y la otra es Flipping Interaction. Esta es la última técnica que vamos a ver hoy y es simplemente deber de nosotros hacerle preguntas a la inteligencia artificial para que nos responda. Es la inteligencia artificial la que nos da preguntas y nosotros vamos a responder, y acorde a lo que le estemos respondiendo nos va a seguir dando más y más preguntas. Entonces, ¿a qué te va a ayudar? Por ejemplo, si vas a ir a un escenario, ¿cuáles preguntas te pueden dar? Si vas a estar en una entrevista de trabajo, vas a ser un gran expositor, si vas a explicar algo a alguien, cuáles preguntas esa persona te puede hacer. Entonces tú vas a estar más preparado frente a los temas que te vayan a lograr hacer. Entonces aquí el pro es, me gustaría que hicieras preguntas para lograr X. Debes hacer preguntas hasta que cumpla la condición Y. Opcionalmente tenemos, haz preguntas de una manera o dos o tres formas. Y al final siempre hazme una pregunta del tema. Cuando acabes, hazme otra pregunta, hazme otra pregunta, hazme otra pregunta. Entonces vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Entonces el pro me va a hacer, me gustaría que me hicieras preguntas para que me ayudes en una entrevista de trabajo como Project Management. Hágame preguntas hasta que tenga la suficiente información de cuál es mi perfil, si soy Project Management, si aplico o no. Y hazme la primera pregunta. Entonces aquí ya me va a comenzar a hacer con preguntas cada cosa. Entonces claro que sí. ¿Cuál es tu experiencia previa en la gestión de proyectos? Por favor, proporciona detalles. Entonces aquí yo le respondo segunda pregunta, gracias por compartir tu experiencia. Basándose aquí tienes las siguientes preguntas, aquí una metodología con enfoques, y comienza a darnos más preguntas, y aquí nos estamos preparando frente a cosas que nos puedan suceder. En resumen, tenemos en esta clase vimos tres técnicas diferentes para mejorar las preguntas que nosotros hacemos. La primera es refinamiento de preguntas, que le decimos a la inteligencia artificial, te voy a hacer una pregunta pero mejóramela. Segundo, el verificador cognitivo, en la cual nosotros le decimos que acorde a unas reglas que le estamos dando, por favor ayúdanos. Podemos mejorar nuestras preguntas, podemos ser más específicos, podemos generar viajes, etcétera, etcétera. Aquí hay un prompt que te puede servir para viajes, y así es tu creatividad y el conocimiento que tienes para ir mejorando esto. La tercera es una audiencia, y es especificar hacia qué audiencia va dirigida las preguntas que estamos haciendo. Y frente a esto, ya la misma inteligencia artificial va a entender que es hacia una audiencia específica y cómo va a comportarse frente a eso. Y la última técnica que hicimos fue Flipping Interaction, que es simplemente deber de nosotros hacerle preguntas constantemente a la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial y nos hace preguntas a nosotros y nosotros vamos a comenzar a responder. Eso nos ayuda a mejorar, por ejemplo, en inglés, la gramática, en una entrevista de trabajo, si voy a dar una conferencia, preguntas que me puedan hacer como profesor, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir mejorando sustancialmente. Espero que te haya gustado mucho esta clase. Realmente estamos, como lo dijimos, escalando poco a poco, pero estamos aprendiendo muchísimo. Y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.